Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Imperioso, soy docente del INCAP y espero que podamos reflexionar juntos, pensar juntos sobre los desafíos de la democracia, los desafíos del régimen político que nos gobierna, del Estado en estos tiempos tan interesantes. Seguramente ustedes a lo largo de las clases que fueron estudiando, que fueron viendo, encontraron una serie de complejidades alrededor del concepto de democracia. Muchas facetas, seguramente tienen sus dudas deben tener sus propias reflexiones con las noticias y los acontecimientos que van transcurriendo. Al mismo tiempo, deben coincidir conmigo que el concepto de democracia es un concepto complejo y además agrego, tiene su propia historia. La democracia, como ustedes saben, es un concepto que nació en el siglo V a.C. en Atenas y llegó hasta hoy. Y en el transcurso de todo ese tiempo, el concepto fue acumulando distintas definiciones, distintas miradas, dependiendo, por ejemplo, de las clases sociales, de las regiones. Y particularmente en el último siglo, que es cuando más fuerza adquirió en la sociedad, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, el concepto fue evolucionando. Y fue evolucionando y acumulándose, podemos hacer una metáfora geológica, como una serie de estratos que se van acumulando y también muchas veces entrecruzando. Por lo cual, dar una definición específica de democracia no es sencillo. No podemos pensarlo como una fórmula estática ahistórica, sino por el contrario, como una forma de gobierno que va evolucionando y va acompañando la sociedad. Es al mismo tiempo una forma de gobierno que la propia sociedad se da para resolver sus necesidades, sus situaciones, bajo una guía política, una guía ética que es gobernarse a sí misma, es decir, la sociedad que se gobierna a sí misma. En este sentido, la democracia hoy podemos pensarla como una forma de gobierno con un sufragio universal, es decir, un voto que nosotros hacemos obligatorio, secreto, cada 2 años en nuestro caso, donde renovamos autoridades cada 4, es decir, votamos presidente cada 4 años, autoridades legislativas cada 2 años, en general la mitad de las cámaras o la mitad de los consejos deliberantes, con un Estado de Derecho, es decir, un sistema de reglas, de códigos e instituciones previsibles que regulan el conflicto en la sociedad, con derechos humanos, es decir, derechos constitutivos por la mera condición de ser persona, y con una consideración de que todos somos ciudadanos libres e iguales. Y esto es una concepción universalmente establecida. Al mismo tiempo, hay una serie de acontecimientos que van transcurriendo a lo largo del tiempo, a lo cual la democracia tiene que ir adaptándose, actualizándose y dar respuesta como sistema político para no entrar en crisis. En particular, el ejemplo más claro es la pandemia que en estos momentos está atravesando el mundo. En poco tiempo, este gobierno y los gobiernos del mundo tuvieron que rápidamente adaptarse y dar respuesta a una grave situación sanitaria, planificar lo que es el aislamiento social obligatorio y preventivo, planificar las nuevas formas de trabajo, la economía y una serie de desafíos. Eso es un acontecimiento en particular que hoy el mundo atraviesa y la democracia tiene que dar una respuesta en clave democrática. Pero también podemos pensar otros desafíos más permanentes, como la situación del medio ambiente y qué respuesta democrática dar, la situación de la pobreza, la persistente desigualdad, esos entre otros. También podemos pensar cómo la tecnología afecta a la democracia, si es que acaso Internet puede servir para una mayor participación de la ciudadanía. También teóricos y la sociedad muchas veces demandan la inclusión de nuevos derechos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. También que se cumpla el derecho a la salud, el derecho a la educación, o cuando entra en crisis algún aspecto de la democracia, que se renueve, que haya reformas para que esté a la altura de las demandas de la sociedad. Nosotros vamos a trabajar 2 ejemplos, un problema, un desafío en particular y una propuesta en esta clase para que pensemos juntos otras variantes de los desafíos de la democracia. Bueno, ahora vayamos con el primer ejemplo.
Estoy hablando de la renta básica universal. La renta básica universal es una propuesta que vino cobrando fuerza en los últimos 40 años y particularmente el último año con la pandemia. Nosotros sabemos que la pandemia, además de haber sido un gran desafío sanitario para todos los países, implicó un trastocamiento de la vida cotidiana de las personas, implicó una necesaria respuesta, importante respuesta de los estados, con paquetes de medidas económicas, medidas sociales, para poder suplir las necesidades económicas de las personas. Por ejemplo, estas se vieron trastocadas en su relación salarial. Al no poder ir a trabajar como cotidianamente lo hacían, esta relación salarial muchas veces entró en crisis y el Estado tuvo que suplir rápidamente con subsidios esta situación. Pero ¿qué pasa? Estos subsidios muchas veces pedían requisitos, pedían condiciones y no abarcaba el total de la población. Entonces surgió, y esto pasó en todo el mundo, surgieron demandas, surgieron reclamos y ese fue el momento en el que la renta básica apareció. Como primero era una propuesta que era vista como marginal, tomada por pocos teóricos, lentamente fue adoptando cada vez más aceptación y bueno, como les decía, en este año se la vio como una respuesta lógica, aunque importante, ante la crisis de la pandemia de la COVID-19. ¿De qué se trata de la renta básica? Se trata de un ingreso universal, es decir, que tiene toda la población del país, incondicional, es decir, universal e incondicional. ¿Qué significa que sea incondicional? Que lo perciben todos más allá de su situación particular. A diferencia de otros ingresos que percibe la población a partir del Estado, de otros subsidios, este es universal, es decir, no es focalizado. No se necesitan determinados requisitos para obtenerlo. No tiene límite por edad, no tiene límite por ingresos mayores o mínimos, no tiene requisitos de salud, educación, etc. Se lo concibe, por lo tanto, ligado a un derecho. Así como nosotros conocemos algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a votar, los derechos que tenemos como ciudadanos, es decir, como libres e iguales. En la Revolución Francesa, cuando surgía la democracia, esta se concebía a partir de que somos justamente libres e iguales, es decir, si todos somos libres e iguales, todos tenemos igual capacidad para votar o para decidir sobre nuestras vidas. En este momento que se discutían cuáles eran los derechos básicos de las personas, algunos decían que, por ejemplo, era el derecho a la propiedad y otros decían que era el derecho a la existencia. El derecho a la existencia, decían, por ejemplo, el dirigente de la Revolución Francesa, Robespierre, era el primer derecho, porque era la base para el resto de los derechos. Era la base para la libertad. Y acá también podemos decir, ¿qué es la libertad? La libertad es la libertad de movimiento, la libertad es la libertad de comercial, es la libertad de asociación, la libertad de prensa. Sí, pero también, y esto es lo que dicen los teóricos de la renta básica, la libertad comienza a partir de que uno tiene garantizadas sus condiciones materiales de vida. Esto está vinculado con la democracia hace ya más de 50 años, cuando se comprendió, en la segunda mitad del siglo XX, que se deben garantizar un piso económico y social para que las personas puedan vivir dignamente, plenamente como ciudadanos en democracia. Cuando se concibió la idea del salario mínimo, del pleno empleo, de la indemnización, del aguinaldo, de las paritarias, pero también de la educación pública y de la salud pública. Por lo tanto, la renta básica viene a profundizar la democracia, viene a ampliar derechos, como una respuesta, en este caso, ante una emergencia local. Imagínense, por ejemplo, también ustedes cómo avanzaría, cómo cambiaría su vida si tuvieran cubiertos sus ingresos económicos básicos mensualmente. Probablemente puedan pensar sus trabajos de otra manera, tuvieran más libertad para elegir qué tipo de trabajo quisieran tener, pudieran planificar su vida de otra manera, estudiar más, participar más activamente en política o en organizaciones de la sociedad civil, dedicarse al arte, y la vida seguramente
así por lo menos lo conciben los teóricos de la renta básica, mucho más digna. Así como vimos que la renta básica es una propuesta que cobra impulso, que cobra fuerza ante una necesidad, un desafío que aparece en la sociedad, ahora vamos a ver un ejemplo de un caso en el cual nos encontramos frente a un problema en el que todavía no hay solución, aunque sí hay propuestas. Estoy hablando del lawfare, también conocido como guerra jurídica. Este concepto es relativamente reciente. Fue propuesto para entender un determinado fenómeno por un teórico militar norteamericano. Estoy hablando de Charles Dunlap. Dunlap lo que sostenía era que hay una nueva acción, una nueva forma de acción militar justamente de parte de su gobierno, de los Estados Unidos. Él habla de la forma de injerencia, de operar sobre el plano del derecho, sobre el plano de la justicia. Como ustedes saben, la justicia es no solamente un sistema, una codificación de leyes y reglas, sino que también es una institución conformada por personas. Dunlap lo que se da cuenta, lo que estudia, es cómo se puede impulsar, influir sobre esas personas a la hora de tomar determinadas decisiones. Es verdad que él lo piensa en el sistema del derecho público internacional y cómo Estados Unidos podía influir, operar, condicionar sobre las personas que juzgaban a los estados en los casos de guerra. Y, por ejemplo, la Corte Penal Internacional que juzgaba crímenes de guerra, Estados Unidos entendía que podía influir sobre ellos. Esto es lo que estudia Dunlap. En nuestro caso, para América Latina, esto se traspola de otra manera. Tiene que ver con si se quiere, con el diseño del sistema institucional, el diseño institucional de la democracia de nuestros países. Nosotros sabemos que tenemos una división de poderes, un régimen de gobierno que se divide en un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Aunque el poder ejecutivo se vota cada 4 años y el legislativo también, la forma de elegir los jueces y las autoridades del poder judicial no es por voto directo, sino de forma indirecta. Esto, como vamos a ver, trae algunos problemas. Bueno, ¿qué problemas trae que el poder judicial no sea elegido por voto democrático directo? Bueno, en un principio se especulaba que esto podía ser bueno para que los jueces no estén condicionados por las coyunturas políticas de cada momento. Lamentablemente, por el contrario, esto derivó en la no rendición de cuentas. Es decir, cuando la sociedad está disconforme con sus gobernantes, después del plazo de su tiempo en que gobierna y cuando se deben renovar autoridades, estas pueden elegir al partido político opositor. Con el Poder Judicial esto no pasa y por el contrario, sus autoridades, sus jueces, abusan de este elemento para decidir arbitrariamente qué tipo de voto, qué tipo de decisión tener. Esto, en lo que se denomina lawfare, se conjuga con otro fenómeno de la democracia moderna, que es la influencia de los grandes medios de comunicación sobre la opinión pública. Nosotros todos tenemos igual libertad de prensa, igual libertad a la hora de opinar. Sin embargo, no todos tenemos la misma capacidad de opinar. Cada uno de nosotros puede promover determinada idea, pero un medio de comunicación tiene infinita más capacidad de influencia sobre la población. El fenómeno del lawfare se conjuga cuando un medio de comunicación o un sistema de medios busca influir con una determinada agenda sobre un determinado político. Es decir, por ejemplo, vamos a utilizar el caso de Brasil. Durante mucho tiempo, determinados medios de comunicación, los más importantes, acusaban a Lula, el expresidente de ese momento, de haberse adquirido propiedades inmobiliarias de forma ilegal. Y incentivaron esto en la agenda pública de la sociedad. La sociedad reclamó medidas a la justicia. Y la justicia, un juez determinado, no movido por el respeto a su sistema legal de leyes y código, sino en connivencia con los medios de comunicación, juzgó a Lula.
Después, los hechos demostraron que esto no tenía un respaldo de evidencia empírica. Es decir, el lawfare funciona cuando no hay un respaldo empírico, sino por el contrario, se ejecuta cuando existe un relato y una connivencia entre medios de comunicación y jueces que no tienen que rendir democráticamente. Al mismo tiempo, existe en el lawfare una planificación con otros actores, muchas veces con actores internacionales, como Estados Unidos en muchos casos, que se supo que también había influido en la articulación entre jueces y medios de comunicación. En la región existen lamentablemente muchos casos de lawfare. En nuestro país, donde se han acusado, por ejemplo, a la expresidenta Cristina Kirchner de un montón de casos asusados por los medios de comunicación que después se han demostrado falsos, también han tenido éxito lamentablemente en los casos de Ecuador, Bolivia y otros países. Yo los invito a profundizar e investigar otros casos de lawfare en la región. Bueno, en este segmento lo que quisimos fue hacer una reflexión sobre la democracia y sus diferentes desafíos. Vemos desafíos a partir de situaciones sociales, sanitarias, económicas, por eso la propuesta de la renta básica, cómo surge, a lo que intenta dar respuesta y cómo se vincula con el resto del sistema democrático. También lo que quisimos con el lawfare es mostrar un fenómeno nuevo a partir del crecimiento de los grandes medios de comunicación, de, si se quiere, ciertos defectos del Poder Judicial y la injerencia de actores internacionales. Los invito a pensar qué otros factores externos, tecnológicos u otros elementos generan desafíos para la democracia. Podemos pensar múltiples. Lo importante es pensar a la democracia como un sistema que puede ser cambiado, que debe ser cambiado, debe ser adaptado a las propias necesidades de su pueblo.